Siempre la propuesta de la doctrina espírita es para que nos pensemos un poco más y en esta oportunidad es pensar sobre el perdón. La necesidad que tenemos los seres humanos de perdonar y de perdonarnos. Que además, como sabemos, el perdón es muy liberador, nos saca como esa sensación de carga, de peso que tenemos cuando tenemos una culpa. Y además, hoy también la ciencia, los científicos, la psicoinmunoendocrinología, ya demuestra que perdonarnos es también muy sanador, que nos evita que luego podamos gestarnos en nuestro cuerpo determinadas enfermedades como el cáncer y algunas patologías que sin lugar a dudas hoy están siendo estudiadas y que tienen un coeficiente emocional que sabemos que las células reciben esa carga negativa de cuando no logramos perdonar y cuando no logramos sanar una determinada situación que se nos presente. Como sabemos, ya el perdón, la propuesta de la doctrina espírita es pensar que nosotros somos seres evolutivos y que como seres evolutivos que somos, tenemos siempre opciones de equivocarnos. Cuando nos equivocamos, son elecciones que estamos haciendo porque estamos aprendiendo. Cuando sabemos que esas elecciones, bueno, fueron de acuerdo a ese proceso que estamos haciendo de error acertijo, nos podemos perdonar por determinadas elecciones que hacemos y de esa forma entonces aceptarnos, ser más conmiserativos con nosotros, porque perdonar es donarse de una manera misericordiosa para con aquel error que tuvimos o que tiene el prójimo y que al entender que el otro también cuando se equivoca y cuando realiza un acto que no nos gusta, él también es un ser que está en un proceso de evolución y que también está aprendiendo, nos lleva a pensarlo desde otro lugar y no a veces a tomar esa determinación tan drástica de ya juzgar y cerrarnos en una postura que luego nos lleva a endurecernos en esa situación y muchas veces empezar a hacer a generar una culpa tóxica. Porque esa culpa comienza a intoxicarnos y comenzamos con esa monoidea, esa situación que se repite y se repite en nuestra mente. Y eso muchas veces nos lleva a situaciones muy dolorosas, además de autocastigo y de culparnos, autocastigarnos y generar toda una situación que luego es muy desagradable porque muchas veces con esa conciencia de culpa, como sabemos que somos antenas psíquicas, que estamos permanentemente irradiando y sintonizando con nuestro entorno, también a nivel espiritual, cuando estamos con esa conciencia de culpa, podemos hacer determinadas sintonías espirituales con aquellos espíritus no tan felices que van a ir sumando y agregando un poco más en aquella conciencia de culpa hasta hacer que muchas veces ese ser, esa víctima, descienda a terrenos que realmente son muy pantanosos y de los cuales luego cuando tú ves una persona termina cometiendo actos que no estaban dentro de su sano juicio, cometiendo situaciones totalmente atípicas en su comportamiento, hasta llegar a situaciones tan complejas como son el suicidio. Esa conciencia de culpa tanto lo lleva al ser humano a autocastigarse y muchas veces, como hemos hablado, hay espíritus que aprovechan esa situación a través de la obsesión espiritual y llevan a esa persona a caer en terrenos realmente que son impensados, ¿no? Esos puntos son los que te pueden decir, hacer el clic y decir, bueno, voy a pensar por qué estoy así, por qué me está pasando esto y voy a entrar a perdonar.
Yo creo que sí, eso sin lugar a dudas nos lleva a buscar una salida, a buscar una solución para el problema y a darnos cuenta que, bueno, que ese sentimiento cada vez que lo estoy sintiendo me genera un malestar, me genera una situación desagradable y empiezo a buscar soluciones. Ahí está. La propuesta Claro, lo tengo que identificar primero, ¿no? Claro. Porque a veces no lo identifican como que... La propuesta de Jesús es muy clara cuando Él en el Evangelio plantea que reconcíliate con tu enemigo antes de que sea demasiado tarde y Él te entregue al juez, el juez te pase al director de justicia y luego te echen a la cárcel. Interpretado desde una óptica espiritual, el Espíritu Emmanuel nos hace ver que realmente ese juez es nuestra conciencia. Nosotros tenemos impresas las leyes divinas en nuestra conciencia y cuando infringimos esas leyes sabemos lo que estamos haciendo y empezamos a sentirnos con ese malestar, con esa sensación de malestar. Entonces la conciencia sería el juez, de alguna forma el juez, la justicia, el que te recibe, sería de alguna forma los bienhechores espirituales, aquellos espíritus superiores que cuando tú tienes que enfrentarte con ellos, saben tu comportamiento, saben tu histórico de vida. Y la cárcel sería el cuerpo, esa nueva oportunidad de reencarnación, para volver a entrar en el proceso de la vida y tener que volver a pasar nuevamente aquellas situaciones que tú no lograste perdonar y sanar en esta vida, que muchas veces son a través de cuerpos con defectos físicos, cuerpos que están con ciertas patologías que nosotros no entendemos, como esas situaciones, por ejemplo, autismo, hidrocefalías, situaciones muy complejas de reencarnaciones que, bueno, sin lugar a dudas son seres que se han endeudado mucho frente a las leyes divinas y que hoy la oportunidad de este cuerpo les da para resarcirse, para aprender, para estar en la cárcel y recomenzar a sanarse, ¿no? Como también puede ser el volver como padre, como madre de un enemigo y tener aquellos hijos tan complejos, tan difíciles que bueno, que después decimos que nos dan tantos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Jesús, que nos reconciliemos mientras estamos en camino, mientras estamos en esta vida. Por eso es tan importante la oración dominical que nos habla el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas en la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces sería como que cada día de nuestra vida tendríamos que pensar a quién de alguna manera perjudicamos, a quién herimos, qué situaciones nos llevaron a cometer determinados agravios a otra persona, o a su vez lo que recibimos, ¿no? Porque generalmente somos también somos causantes y de alguna forma también recibimos. Entonces, tratar de ir sanando día a día esa situación, haciendo una llamada de teléfono, mandando un email, un mensaje de texto, tratando de llegar, usar las tecnologías y usar las tecnologías y empezar a aprender cómo perdonar, porque el perdón es algo que se ejercita, y la propuesta de la psicología es que hagamos pequeños ensayos de perdón con situaciones similares. Cuando no podemos perdonar a una persona directamente, empecemos a trabajar con el perdón con otras similares y hagamos perdones sustitutos. Ah, mira vos. Entonces esos pequeños perdones sustitutos comienzan a ser un ejercicio y de esa forma empezamos a ejercitar el perdón. Porque perdonar no es fácil. Perdonar tal vez es una tarea que nos llevará toda la vida y seguramente, bueno,
tal vez pasaremos Esperemos que no. en esas clases Ajá. con materias pendientes para próximas reencarnaciones, porque solamente perdonan incondicionalmente los espíritus superiores, aquellos espíritus sublimes, Claro. que ya conquistaron esa evolución espiritual, a diferencia de nosotros que todavía estamos en este proceso evolutivo, que es un proceso muy lento y que de hecho nos lleva mucho tiempo. Exacto. Igualmente podemos ir afianzando toda esta temática y aprender un poquito a perdonar con las charlas abiertas, ¿no? Sí, el conocimiento es muy liberador. Ya decía Jesús, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y creo que sin lugar a dudas, cuando comenzamos a profundizar en el tema del perdón, que tiene muchas aristas y que es un tema tratado tan sintéticamente en este programa, que puede llegar a ser como para un seminario y muchos más. Muy evidente. Sin lugar a dudas, a través de las charlas, de la literatura, el espiritismo propone una literatura que es muy amplia, donde nos cita situaciones de causa y efecto, a donde vemos en varias reencarnaciones, ¿no? Las situaciones de no perdón, cómo se tienen que ir reajustando entonces de alguna forma más adelante. ¿Las charlas qué días? Nuestras charlas continúan los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas en nuestra casa por la fraternidad, en José Valle y Ordóñez, casi Hernandarias. Un lujo. Y también nos pueden seguir en Facebook, que es Sociedad de Estudios por la Fraternidad Maldonado. Excelente, como siempre. Muchísimas gracias por haber venido con este tiempito igual. Y nos vemos la semana que viene. Con mucho Todavía gusto. No te vas de vacaciones, Y ¿no? que tengamos un lindo fin de semana. La verdad. Que podamos disfrutar a pesar del tiempo y permanecer en paz. Exacto. Gracias, Eduardo.